Nunca imaginé que en la boda de mi hermana recibiría un regalo desgarrador, mi casa. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La música sonaba suave, las risas flotaban en el aire como globos. Estaba rodeada de gente que amaba, mis amigos bailaban, mi hermana, radiante en su vestido blanco, brillaba. Pero una sombra se cernía sobre mí. Sentía un temblor interno, como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Me había emocionado con la idea de su boda, pero en lo más profundo sabía que el amor no lo era todo. Las discusiones, los momentos de desgano entre mis padres, esa tensión palpable siempre presente. Todo se sentía como una burbuja a punto de estallar. Y entonces, recibí la carta. Se deslizó por las manos de mi madre mientras ella reía, abriendo el rayo de sol en esta celebración. Pero su risa se tornó en silencio, y los murmullos de la multitud se sofocaron. Es de la herencia, dijo mi madre, su voz temblando. Mis manos se apretaron, el papel entre mis dedos se sentía como una traición. La casa que tanto amábamos, una puñalada en mi pecho. La sorpresa en la sala se convirtió en incredulidad. Un grupo de amigos miraba, algunos con curiosidad, otros con compasión. Las miradas se cruzaban, como si estuvieran esperando la explosión. Mis ojos se llenaron de lágrimas, el dolor me recorrió como un rayo. No entendía. ¿Por qué en un día tan especial? La casa. El refugio de nuestra infancia, donde tantas memorias se habían ido tejiendo entre risas y lágrimas. Pensé en los veranos en su jardín, en las noches oscuras abrazadas en la sala, buscando consuelo en una película. Todo eso podría perderse, un regalo que se transformó en un puñal. La fragancia del pastel de boda se desvanecía, cómo se tornaban amargas esas palabras. Mi hermana, confundida, miraba entre las sonrisas falsas de los invitados. Se acercó a mí. ¿Qué pasa? Susurró. Ha sido un malentendido, ¿verdad? Su voz tembló, y la escuché con el corazón encogido. La luz del día brillaba a través de las ventanas, pero dentro de mí había un abismo. Nadie entendía el golpe que sentí. Todos estaban ahí para celebrar, y yo por dentro me desmoronaba. Una parte de mí quería gritar, romper el silencio, pero otra parte sabía que no podía. Era su día. La música seguía, las risas continuaban, pero yo estaba atrapada en mi propia tormenta. Ni siquiera sabía si podría sentir alegría en medio de este caos. Mientras los rostros continuaban sonriendo, el peso de la carta se hacía más y más pesado en mi pecho. Sin embargo, no podía dejar que todo eso me consumiera. Un nuevo sacrificio, un camino incierto se abría ante mí. O tal vez, una verdad inesperada, y en ese momento, el micrófono crujió. La voz del DJ se escuchó interrumpiendo el bullicio. Atención, todos. Hay algo más que deben saber. El aire se volvió helado. ¿Qué más podía ocurrir? ¿Qué revelaciones desgarradoras me esperaban? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca una gran diferencia, conectemos. El ruido cesó por un instante, como si el mundo se hubiera congelado en una fotografía. Un murmullo de nerviosismo se extendió entre los invitados, sus miradas volando de un lado a otro, expectantes, preguntándose qué podría ser tan importante que interrumpiera la celebración. El DJ, aparentemente sin ser consciente del impacto de sus palabras, continuó a través del micrófono. El padre de la novia desea compartir unas palabras. Una chispa de ansiedad se encendió en mi pecho. Mi madre, aún con la carta en la mano, se quedó paralizada, y su rostro se transformó rápidamente en una máscara de preocupación. Sabía que ella también estaba atrapada en el eco de lo que esa carta significaba. La figura de mi padre se alzó en la distancia, su voz resonando en un tono solemne. Gracias a todos por estar aquí en este día tan especial. Para mí, ver a mi hija en este vestido, radiando felicidad, es un regalo innombrable, comenzó, haciendo una pausa para mirar a mi hermana.
Pero también es un momento para reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las letras que escribimos en nuestras vidas. Mis intenciones se dividían, un tirón entre el deseo de atender sus palabras y el impulso de correr a algún lugar donde pudiera desahogar el torrente de emociones que me inundaban. La mención de la carta, el legado familiar, todo eso estaba colisionando en un doloroso caos en mi mente. No obstante, mi hermana me lanzó una mirada de complicidad. Ella también sentía la tensión, la sabiduría de su juventud la hacía consciente de que la vida no siempre se alinea con nuestras expectativas. Ella hizo una mueca, un gesto de comprensión que me hizo aferrarme a la idea de que, tal vez, necesitaríamos enfrentar esto juntas. Mi padre continuó, a veces la vida nos obliga a hacer elecciones difíciles, especialmente en momentos de cambio. Estoy aquí para decirles que la familia no es solo una casa, sino también el amor que compartimos. Nos define, nos conecta, incluso cuando enfrentamos pérdidas. Cada palabra golpeaba en mi pecho. La casa no era solo un objeto material, era el escenario de toda nuestra historia familiar. Pero ¿cuán lejos estaba mi padre de entender el golpe que acababa de asestarme con esa carta? La idea de perder ese refugio era como una sombra que cubría cada rincón de mi imagen de felicidad. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos nuevamente, y a medida que el discurso se prolongaba, la mezcla de tristeza y rabia crecía en mí. ¿Por qué tenía que hablar sobre cambios y pérdidas en un día que debería ser de celebraciones? La multitud aplaudió, y entonces, como si ardiera en llamas, me dio un nuevo impulso. La gente acomodó sus asientos, y ese pequeño regalo de esperanza para mi hermana se convirtió en una llama que ardía en mi interior. Debía encontrar la forma de proteger nuestros recuerdos, de enfrentar esta tormenta sin perderme, sin dejar que esa carta nos definiera. Mientras los aplausos resonaban, me arranqué del mar de mis pensamientos. Tirando de la mano de mi hermana, la conduje hacia un lugar más tranquilo, donde el ruido y los ritos del mundo pudieran desvanecerse. ¿Podemos hablar?, pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. ¿Sobre la carta?, respondió con la voz cargada de inquietud, y en su expresión estaba la incómoda certeza que ambas sabíamos. No solo sobre eso, comencé a decir mientras tomaba aire, sabiendo que la sinceridad también podría ser desoladora. Siento que este día podría significar más que un simple matrimonio. Tal vez sea un llamado a enfrentar lo que realmente somos, a buscar nuestra verdad. Ella me miró, la luz del sol danzando en su vestido, pero en sus ojos había una mezcla de decepción y determinación. Quiero que lo enfrentemos juntas, no como esperas que lo haga, sino como yo necesito. Sus palabras eran un ancla en medio de la tempestad que se desataba dentro de mí. Entonces, ante la vulnerabilidad que compartíamos, el micrófono hizo que nuestros corazones se detuvieran de nuevo. Esperen. Aquí viene la sorpresa de la noche, anunció el DJ de nuevo, y eso desató una ola de murmullos. ¿Qué más?, pregunté, sintiendo que necesitaba salir de esta vorágine de emociones. La abrumadora necesidad de enfrentar mis pensamientos se tornaba cada vez más urgente. Entonces, con una gran sonrisa en la cara, reveló un nuevo capítulo de esta celebración. El novio ha decidido hacer una declaración y nos ha preparado algo. Las palmas se dispararon, y mi hermana intentó sonreír. Pero yo estaba inmóvil, atenta a las repercusiones de lo que podría venir. El hecho de que el día aún pudiera sorprenderme me llenó de incertidumbre. ¿Qué tal si en este momento también se desataba otra tormenta? Como si todo estuviera conectado, sentí que la carta todavía estaba ahí, esperándome, un signo de lo que el futuro podría traer, y esas palabras resonaban en mi cabeza. La celebración estaba lejos de terminar, y yo, poco a poco, estaba comprendiendo que cada revelación, cada giro emocional, podía llevarme a un lugar de luz. Solo necesitaba tomar el control antes de que todo se desbordara nuevamente. A medida que el DJ daba paso al novio, mis pensamientos eran un torbellino imparable. El ambiente era festivo, pero me sentía desconectada, como si existiera en una burbuja aislada de esa celebración. A mi lado, mi hermana sonreía con esa chispa que siempre había tenido. Era admiración y amor lo que sentía por ella, pero esa alegría mostrada a raudales me hacía cuestionar si en realidad la compartía. El novio, un hombre de carácter fuerte y decisiones bien fundadas, se acomodó frente al micrófono con una mirada decidida. Podía notar que el momento significaba mucho para él, y entre los murmullos de emoción, creí ver en sus ojos una mezcla de amor y preocupación. Gracias a todos por estar aquí en este momento ancestral para nuestras vidas, comenzó, su voz resonando por la sala. Quiero hacer una promesa, no solo a la novia, sino a todos ustedes, que han sido parte de nuestro camino.
Mis pensamientos volaron de nuevo hacia la carta, que parecía vibrar en mis manos, su contenido a un lado, pero nunca del todo alejado. La casa, los recuerdos que contenía, el legado familiar que podía perderse. Todo parecía estar en juego. La idea de recibir esa carta me había abierto una herida profunda, una que latía insistentemente como un recordatorio de que algo había cambiado. Prometo cuidar de ti, de nuestra familia y del amor que nos une. Y juntos, enfrentaremos cualquier adversidad que nos presente la vida, continuó el novio, sus palabras cálidas pero cargadas de un peso difícil de ignorar. Durante un breve instante, su mirada me encontró, y sentí en ese contacto un deseo compasivo de entender mis tormentos internos. No era solo mi hermana quien estaba en juego, podía sentir que él también se preocupaba por mí. Mientras el aplauso estallaba a su alrededor, decidí que no podía quedarme más tiempo atrapada en mi tormenta personal. Había una parte de mí que ansiaba compartir este dolor, buscar apoyo. Volvé hacia mi hermana, quien aún brillaba de felicidad, y en ese momento supe que necesitaba hablar no solo del pasado, sino también del futuro. Si había algún paso que podía dar para evitar que la carta destruyera nuestra familia, quería darlo ahora. Vamos a buscar un rincón más alejado. Necesito que me cuentes cómo te sientes realmente, insté, un abismo de sinceridad en mis palabras. El eco de la pasión del discurso del novio se desvaneció a medida que llevé a mi hermana hacia el jardín, que estaba decorado con luces de hadas titilantes. El aroma de las flores y el suave murmullo del viento parecían contrastar con el torbellino en mi interior. Una vez a solas, me giré hacia ella, buscando sus ojos. Lo que mi padre dijo, sobre pérdidas y elecciones. ¿No crees que nos hizo vislumbrar que nada será igual? Mi voz temblaba, sin la certeza de querer articular mis sentimientos completamente. Ella suspiró, pidiendo tiempo para recolectar sus pensamientos. Sí, pero al mismo tiempo, me parece que es una oportunidad. Una oportunidad de reescribir nuestra historia, dijo, su mirada reflejando un destello de esperanza. Pero, ¿podía realmente ser así? Esa casa, nuestros recuerdos, ¿podría una simple promesa en esta celebración ser un bálsamo para esas dudas que me arrebatan la paz? No sé si eso es suficiente, respondí, un nudo creciente atando mi garganta. Cada rincón, cada habitación. La casa es más que ladrillos, es mi infancia, las risas, el amor. Mi hermana se acercó, tomando mi mano con calidez. Entonces haremos lo que sea necesario para proteger esos recuerdos. Nos apoyaremos mutuamente, así como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Este es nuestro momento para decidir cómo queremos seguir. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, y aunque aún estaba agobiada, al menos vislumbraba una salida. Pero entonces, una sombra pasó por su rostro mientras miraba a un grupo de invitados que se acercaban a nosotros. Tal vez deberíamos volver. No quiero que esto se convierta en un océano de tristeza, asentí, pero la inquietud en mi interior no se disipó. Mientras regresábamos, noté a mi padre observando desde la distancia, sus ojos siempre penetrantes. ¿Entendía lo que la carta había provocado? ¿Sentía el mismo miedo que yo? O, quizás, él ya había hecho las paces con su decisión, dejando el dolor a su lugar. Justo cuando nos acercamos a la pista de baile, el sonido se apagó. Todos los ojos se centraron en un nuevo giro. El novio se dirigía a la multitud de nuevo, un toque de nerviosismo salpicando su voz. Hubo algo que he estado esperando para compartir con todos ustedes. Algo que puede cambiarlo todo para mí y mi futura esposa. Sentí que el corazón se me hundía. ¿A dónde nos llevaría esto? Una declaración que podría desatar nuevas revelaciones, tal vez aún más confusas que las que ya vivía. Estaba convencida de que el día no podía ofrecerme más sorpresas desgarradoras, pero algo dentro de mí sabía, en la profunda convicción del amor, que las verdades a menudo surgen de las tormentas más oscuras. El murmullo de la multitud resonó como un eco distante, sus rostros llenos de expectación. El novio, un hombre que había entrado a nuestras vidas como un rayo de sol, se perfilaba ahora ante mí como un símbolo de cambio, y no podía evitar sentir una punzada de angustia. Mi hermana se me acercó, tomando mi mano con fuerza, como si estuviera buscando el mismo ancla que yo. ¿Qué crees que va a decir?, preguntó, su voz cargada de curiosidad, pero también una pizca de inquietud. Espero que no sea lo que me temo, respondí, mis palabras escapan con un tono más sombrío del que pretendía. La incertidumbre latía entre nosotras, palpable como el aire que nos rodeaba. A medida que el novio continuaba hablando, los murmullos de la multitud se desvanecieron en un silencio casi reverente.
Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento. He llegado a una decisión que he estado considerando durante varios meses. Siento que es importante compartirlo hoy, mientras celebramos un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mis nervios se dispararon. ¿Qué decisión podría ser tan monumental en una celebración que ya de por sí era un precipicio de emociones? Cualquier cosa parecía posible, y la idea de que su elección pudiera afectar directamente a mi familia era un peso en mi pecho. Él tomó un respiro profundo, y el silencio era tan denso que casi podía escuchar el latido de mi propio corazón. Quiero que todos sepan que he decidido aceptar el trabajo que me han ofrecido. He sido elegido para representar a la empresa en una misión a otro país, y bien podría ser durante un año. El aire fue succionado de la sala. Las sonrisas se congelaron y la multitud se dividió entre la alegría por su éxito y la sensación inminente de pérdida. Mi hermana se giró hacia mí, su expresión iluminada por un destello de esperanza y miedo en iguales partes. La alegría de su amor contrastaba dolorosamente con la inminente separación. Es una gran oportunidad, susurró, pero no podía cambiar la realidad que dibujaba en mi mente. Aquella casa que necesitábamos proteger, los lazos familiares, podían desvanecerse ante la distancia. ¿Y cómo se supone que enfrentaremos esto?, pregunté, un hilo de desesperación colándose en mi voz. Él puede irse y cambiarlo todo, y nosotros quedarnos con nada más que recuerdos. Si nos mantenemos unidos, podremos superar cualquier cosa, murmuró, su mirada persuasiva buscando en mis ojos respuestas que aún no tenía. En ese instante, el novio continuó, esta decisión no es fácil. Y aunque quiero que entiendan lo importante que es este momento, lo que más deseo es que cada uno de ustedes continúe siendo parte de nuestras vidas. Prometo que esto no afectará nuestro compromiso. Juntos, podemos encontrar una manera de que el amor y la familia sigan floreciendo, sin importar la distancia. Mi corazón dio un vuelco. A medida que sus palabras se deslizaban, la promesa de su amor resplandecía. Quizás no sea el final que imaginamos, pensé, sino el comienzo de algo diferente. Pero la sensación de inquietud persistía como una sombra que no podía ignorar. Al mirar a la multitud, vi a mi padre, su expresión imperturbable ocultaba su propio tumulto interno, y el temor de perder nuestra casa, nuestra historia, se amplificó por su mirada distante. Mientras el novio terminaba su discurso, una risa tímida resonó desde algún lugar de entre los invitados, pero la atmósfera permanecía enrarecida. En su intento por unir a todos, algo se fragmentaba en mi interior. Me retorcía entre el amor por mi hermana y el creciente miedo a la separación. El momento culminante llegó cuando el novio hizo un gesto inesperado. Voy a liberar algo que ha estado guardado muy cerca de mi corazón. Quiero que todos sepan que no partiré sin un plan. He estado trabajando en una manera de traer a nuestra familia conmigo, de que nuestro hogar sea un lugar que siempre esté presente, sin importar dónde me encuentre. No quiero separaciones, quiero construcciones. Las palabras resonaban como un canto de esperanza que aún no estaba dispuesta a abrazar. Sin embargo, justo cuando las palmas comenzaban a ovacionar, sentí que el aire se volvía espeso nuevamente. Un grupo de personas se acercaba a nosotros. Podía ver a mi primo, que estaba sosteniendo un paquete que parecía una carta. Mi corazón se detuvo un instante y el terror me envolvió. Lo conocía bien. Luchando por aferrarme a la calma, pregunté, ¿qué es eso? Y en ese preciso instante, el eco de su voz rompió el silencio. Es de tu padre. Las palabras que seguirían, presagiando más tormentas por venir, resonaron en mi mente como una advertencia. ¿Era esta la revelación que cambiaría nuestra vida para siempre? Queriendo desear aún esperanza en la revelación, supe que el verdadero desgarrador estaba por presentarse. La carta que mi primo sostenía parecía más pesada que su cuerpo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la música alegre de la celebración se desvaneciera en un murmullo lejano. Con cada paso que daba hacia nosotros, el nudo en mi estómago se apretaba más, como si aquella carta contuviera la esencia de nuestros miedos más profundos. Tomé un respiro, consciente de que todos los ojos se volvían hacia nosotros, expectantes. La multitud era una marea de rostros confusos, llenos de curiosidad, y no pude evitar sentir que estábamos en el centro de un drama que no elegimos protagonizar. ¿Qué dice?, preguntó mi hermana, su voz titilante entre la esperanza y el miedo. Su mano aún estaba entrelazada con la mía, y al estrecharla, sentí que era la única conexión firme que me quedaba en ese instante incierto. Mi primo, con el rostro pálido, extendió la carta hacia mí, pero no podía dejar de mirar su expresión.
La preocupación dibujada en su rostro era suficiente para saber que lo que contenía esa carta era algo que cambiaría nuestras vidas. ¿Por qué mi padre no me lo dio directamente?, me pregunté, angustiada. Es de mi padre. La afirmación estaba tan cargada de significado que la superficie de mi mundo se tambaleó. Tomé la carta con manos temblorosas, sintiendo como el papel, frío y frágil, era un reflejo de mis emociones. Con la mirada fija en la escritura, intenté discernir cada palabra. Querida familia, en estos momentos me encuentro en una situación complicada. La letra se desdibujaba mientras continuaba leyendo, mis pensamientos se dispersaban. Las primeras líneas describían la inminente inestabilidad financiera, un hecho que ya presentía. Mi corazón se hundía cada vez más. A pesar de mis esfuerzos, he tomado la difícil decisión de vender nuestra casa. La declaración resonó en mi mente como un eco perturbador. Las deudas son más grandes de lo que pensaba y he agotado todas las opciones. La carta continuaba, pero mi mente se nublaba. La casa, el hogar que habíamos construido juntos, cada risa, cada lágrima, cada recuerdo que permanecía impregnado en cada rincón parecía desvanecerse con la simple mención de esa palabra, venta. No puede ser, no así, no en este momento, murmuré. Mi hermana tomó aire, incapaz de procesar lo que escuchábamos al mismo tiempo. Podemos encontrar una solución, quizás reunir los fondos necesarios, sugiere, aunque su expresión traicionaba su propia incredulidad. El novio, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se acercó, su rostro marcado por la preocupación. Quizás debemos hablar con él. Tal vez haya algo que podamos hacer, dijo, intentando ofrecer una posible salida. ¿Qué más va a decir?, pregunté, sintiendo que la angustia me estrangulaba. No puede dejarnos así, no en nuestra propia celebración. El aire se tornaba pesado, y aunque la multitud seguía allí, tenía la sensación de que nos hallábamos en una cúpula inalcanzable, ajenos a todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Mi primo se apartó un poco, como si sintiera la tensión en la sala, teniendo el cuidado de no ser el detonante de otra explosión emocional. Esta casa es todo lo que nos queda, musité con el corazón en un puño. Es más que un lugar. Es nuestro refugio, nuestra historia. La desesperación me llenó de nuevas lágrimas. De pronto, vi que mi padre, cuya figura siempre había sostenido la familia a flote, intentaba acercarse, su rostro sombrío desgarrado por una mezcla de dolor y culpabilidad. Era un hombre fuerte, pero en ese instante, parecía una marioneta despojada de sus hilos. ¿Por qué no me dijiste nada? La voz casi me salió como un grito ahogado. Podríamos haber hecho algo diferente. Su mirada se desvió. Pensé que podría resolverlo. Quería ocuparme de esto sin preocupaciones para ustedes, respondió él, con la voz cargada de angustia. Mis sentimientos se agolpaban como un torrente, rabia, tristeza, decepción, era todo un cóctel devastador. Mientras miraba la carta, recordé momentos de infancia, días de verano en el jardín y las luces brillando en la noche. Si nuestra historia, ¿qué seremos?, pregunté, la vulnerabilidad de mis palabras flotando en el aire. Una ola de silencio nos envolvió, y aunque la fiesta continuaba en el fondo, yo estaba atrapada en este momento desgarrador, sintiendo que la separación de nuestros espacios era también una separación de nuestras almas, como un faro en medio de la tormenta. El novio tomó la mano de mi hermana y le susurró, no importa dónde estemos, siempre llevaremos lo que somos en nuestros corazones. Esa es la luz que nos guiará. Sin embargo, la promesa de su amor se sentía frágil. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre nosotros, y en ese instante, la carta se convirtió en el símbolo de algo más grande, algo que desearía no haber descifrado jamás. Mientras esa separación comenzaba a tomar forma, un pensamiento persistente me atormentaba. ¿Qué precio estábamos dispuestos a pagar por nuestra historia? Es solo el principio, dijo mi primo con voz tranquila. Quizás se nos presente una oportunidad, no todo está perdido. Pero su optimismo lo sentí irreal, como un faro perdido en la niebla. Fue justo en ese momento cuando sonó un teléfono, interrumpiendo el profundo silencio que se había apoderado del lugar. Todos los ojos se volvieron hacia el novio, que sacó su móvil de su bolsillo y, al mirar la pantalla, su expresión cambió. Es una llamada en espera, dijo, desconcertado. Sus ojos se encontraron con los míos, repletos de incertidumbre, y el deseo de que todo estuviera bien se reflejaba en su mirada. Nadie parecía estar preparado. Algo en su rostro me hizo pensar que aquello era solo el inicio de un camino lleno de encrucijadas que nos llevaría a tomar decisiones difíciles.
y mientras el sonido del teléfono continuaba, la pesada neblina de lo desconocido comenzaba a descender sobre nosotros de nuevo. El eco de la llamada resonaba en un universo que se desmoronaba ante nuestros ojos. Mi corazón latía con fuerza, en un compás irregular que parecía anunciar un desastre inminente. La alegría de la boda se había convertido en un laberinto de desasosiego y miedo, y cada rostro que veía reflejaba fragmentos de la misma inquietud que me embargaba a mí. El novio contestó la llamada, su voz estaba envuelta en una mezcla de tensión y esperanza. Por un instante, todos los presentes se callaron, y yo me perdí en la expresión de su rostro. Sus rasgos se tensaron aún más, como si la noticia que estuviera recibiendo hubiera llevado su preocupación al límite. ¿Qué? ¿Cómo puede ser?, pronunció. Su tono reflejaba un profundo desconcierto. Mi hermana y yo nos miramos, nuestras manos aún entrelazadas como un baluarte contra la tormenta. La incertidumbre flotaba entre nosotros, y en ese momento, comprendí que no solo estábamos enfrentando la posible pérdida de nuestro hogar, sino un desbordamiento de emociones que ya no podíamos contener. El novio finalizó la llamada y se volvió hacia nosotros, su rostro pálido como el papel de la carta. Era mi padre, su voz tembló. Acaban de recibir una oferta increíble por la casa que tienen en la montaña. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente, aunque los sentimientos se arremolinaban como una tempestad. ¿La casa de la montaña?, pregunté, sintiéndome un poco perdida. ¿Qué significa eso ahora? ¿Acaso esta es una celebración de despidos y desposesiones? Están dispuestos a comprarla por un precio superior al del mercado, explicó él, como si la situación no fuese ya lo suficientemente caótica. Podríamos usar los fondos para ayudar con las deudas. Las palabras salían de su boca, pero yo no podía abrazarlas. Mis pensamientos desbordaban la razón. Y eso nos garantiza que tu padre resuelva lo que está pasando con nuestra casa, interrumpí, agitada. El dolor y la rabia se agolpaban en mi pecho, y cada palabra se sentía como un golpe. No quiero pensar en otra casa cuando sé que la nuestra está en juego. Pero, tal vez comenzó él, pero mi hermana lo interrumpió, sus ojos destilando confusión y temor. No. Eso no es un plan. No es justo perder nuestra historia y esperar que una casa vacía en la montaña lo compense. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Era como si la gravedad de la situación por fin la hubiera alcanzado. Yo sabía que no estaba sola en esta lucha. Ella requería mi fuerza tanto como yo la de ella. El lugar no define nuestra familia, intervino mi primo, pero su voz era demasiado pequeña frente al huracán de emociones que nos golpeaba. Podemos encontrar otra forma de salir de esto. Sin embargo, el eco de sus palabras se desvaneció rápidamente, como si nadie quisiera escuchar. El silencio se instaló de nuevo, y me di cuenta de que, en medio de la confusión, la habitación había perdido su brillo. Tal vez era una metáfora de nuestras esperanzas. La luz de las imágenes de nuestra infancia, como recuerdos embellecidos por los mejores días, comenzaba a verse opacada por la sombra del día presente. Mi padre, a lo lejos, había captado nuestras palabras y su expresión se torció. No había más lugar para la negación. Nunca quise que esto pasara, murmuró, sus ojos humedecidos por la culpa. He estado tratando de solucionar esto antes de que ustedes se enteraran. No quise que los problemas arruinaran este día. Pero no tengo más opciones, y lo lamento. Lo que había querido como protección ahora se convertía en dolor. Pero aún así, la intensidad de su arrepentimiento me hizo cuestionarme. ¿Y nosotros, papá? ¿Nuestra infancia, nuestras memorias, no eran suficientes? La angustia se derramó en forma de lágrimas silenciosas que se acumulaban en el rincón de mis ojos. Estábamos rodeados de amigos y familiares, personas que habían venido a celebrar, y sin embargo aquí estábamos, enfrentando esta cruda realidad. La música, ahora distante, resultaba casi una burla. Deberíamos hablar más sobre esto, sugirió él. Novio, esta vez buscando la mirada del mío. La forma en que sus ojos se cerraron por un segundo transmitía preocupación, y los sentimientos se tornaron más solitarios. Quizás podríamos reunir a todos. Tal vez alguien aquí tenga ideas sobre cómo ayudar. Mientras sus palabras flotaban en el aire, sentí que un hilo de esperanza comenzaba a tejerse a través del dolor inminente. Algo en su tono me hizo pensar que aún había una salida. Lo que empezó como una tristeza compartida podía tornarse en una lucha unida. La vida es un camino lleno de incertidumbres, dijo mi primo, intentando calmar las aguas agitadas. Siempre podemos encontrar la manera de sobrellevar la adversidad. La familia es nuestro verdadero hogar, y eso no se puede perder.
Esa reflexión resonó en mí como un eco distante de la alegría que habíamos conocido. Ante la desesperanza, había una chispa de fortaleza que me envolvía. Sin embargo, el temor de que nuestro hogar ya comenzara a desvanecerse llenaba mi mente. Podía sentir cómo las decisiones difíciles nos aguardaban en la penumbra. Un nuevo camino apenas empezaba a delinearse, como sombras danzantes en la distancia. Pero la pregunta persistía: ¿seríamos capaces de unirnos y luchar por lo que realmente importaba en un mundo que se aferraba a desmoronarse? Al tomar la mano de mi hermana una vez más, sus ojos se encontraron con los míos, y entendí que estábamos listas para enfrentarlo juntas. Sin embargo, una vez más el teléfono sonó, esta vez en el bolsillo de mi padre. Su rostro palideció. «Es el banco», murmuró, como si ya presintiera que una nueva tormenta se acercaba. El hecho de que en un día que se suponía feliz, los ecos de la desesperanza volvieron a cruzarse por nuestras vidas, dejó un nuevo nudo en mi garganta. El verdadero desafío no solo estaba en la venta de un hogar, sino en lo que estábamos a punto de descubrir. Una revelación que, podría ser la que nos costara más de lo que habíamos imaginado. El sonido del teléfono resonó como un trueno en medio de nuestra tormenta emocional. Después de depurar el aire robado con ansiedad, mi padre finalmente se decidió a contestar. Se apartó de nosotros, aunque su postura encorvada delataba la carga que llevaba. La respiración del resto de la familia se había convertido casi en un susurro expectante, como si el aire estuviera cargado de una inquietante previsión de lo que podría venir. «Hola». «Sí, soy yo», comenzó a hablar, y cada palabra suya resonaba en mi pecho como un eco doloroso. Mientras tanto, sentí como la mano de mi hermana se apretaba con fuerza contra la mía, encontrando en ese contacto una frágil seguridad. Mientras mi padre se adentraba en la conversación, sus rasgos comenzaron a endurecerse, y los minutos se convirtieron en una intersección de caminos oscuros. Las miradas de los familiares se cruzaban entre sí, un lenguaje tenue y confuso que hablaba de miedo y fuerza, de amor y pérdida. La ansiedad se me instaló en el estómago, una sensación de que el suelo temblaba bajo mis pies. Quería creer que podríamos superar esto, pero el peso de lo incierto solo hacía que la desesperación aumentara. Finalmente, colgó y volvió a nosotros, su rostro pálido, como un lienzo en blanco que no podía ocultar la tormenta que se avecinaba. «No es solo la casa», murmuró, su voz temblando. «El banco está decidido a embargar si no oficializamos el plan de pagos en 2 semanas». Mi hermana y yo intercambiamos miradas, y un frío abrasador se asentó en el aire. Las palabras ya no tenían sentido. Mi mente giraba en círculos, buscando alguna solución, una salida en un laberinto del que parecía no haber escape. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», pregunté, sin poder contener la frustración que brotaba en mí. «Todo esto estaba sucediendo y trataste de protegernos de algo que ahora nos afecta en medio de este día». El dolor de su traición me atravesó como un rayo. Aquel que había sido el pilar de nuestras vidas, ahora parecía un barco a la deriva, incapaz de guiarnos hacia un futuro seguro. «Tenía la esperanza de solucionarlo», respondió él, y su voz era un susurro quebrado, destilando una tristeza tan pesada que casi podía palparse. «No quería que este día se convirtiera en un tormento. Quería que recordaran el amor y la alegría, no el miedo». «¿Qué amor y alegría hay en perder nuestro hogar?», replicó mi hermana, con el coraje brotando a raudales de su voz. Yo también sentía ese fuego y, aunque la rabia me consumía, detrás de ella había lágrimas estancadas y una lucha profunda por preservar nuestra identidad familiar. De repente, el novio se adelantó y tomó a mi padre por los hombros. «Necesitamos un plan, y necesitamos trabajarlo juntos, todos. No se trata solo de salvar una casa. Se trata de salvar lo que significamos el uno para el otro». Su voz era firme, y por un instante vislumbré una ruta luminosa que podría guiarnos a través del desasosiego. «Pero, ¿estás seguro de que podemos?». «¿De que hay esperanza?», pregunté, sintiendo que la fragilidad del momento podría romperse de nuevo si no teníamos cuidado. Pero él solo asintió, mostrándome su perenne apoyo. Tomamos asientos en círculo, el ambiente aún cargado de emociones palpitantes. Sin embargo, allí estaban los rostros familiares, algunos arrugados por la preocupación y otros iluminados por el deseo de ayudar. Hasta mi tía, quien normalmente evitaba el conflicto como si fuera un demonio, se acercó, dispuesta a ofrecer su apoyo y sabiduría. «Quizás deberíamos reunir un fondo que nos ayude a pagar la deuda». «Si todos aportamos», comenzó, mientras los demás comenzaban a añadir ideas, discutiendo formas creativas de juntar dinero, actividades, ventas. La energía en la habitación se transformaba lentamente, la conversación avanzó, aunque los problemas subyacentes seguían allí,
como sombras que acechaban observando, incluso en medio del optimismo. Mis pensamientos, sin embargo, eran un caos. La idea de perder la casa siempre asociada a la felicidad, risas y recuerdos, era abrumadora. Al mirar a mi hermana, noté algo en su expresión que no podía ignorar. Ella parecía perdida, atrapada entre la esperanza en el aire y la tristeza que aún le embargaba. Cualquier desconexión o diferencia podía afectar seriamente nuestra dinámica, y tal vez incluso más que eso. En esos momentos de apertura emocional, sentí un impulso, como si la necesidad de sinceridad sobre lo que estábamos viviendo fuera esencial para sanar. Y si además de recaudar dinero, encontramos una manera de estar cerca de nuestra historia, me atreví a proponer. No se trata solo de la casa. Es lo que simboliza. De pronto, la conversación se detuvo. El silencio se volvió profundo y significativo. Se escucharon murmullos entre los miembros presentes. Las reuniones y discusiones sobre las memorias en la casa se activaron, pero las miradas se convirtieron en recuerdos. Las historias comenzaron a fluir, historias que, hasta entonces, nos habíamos olvidado de compartir, y en medio de esa charla se reveló un nuevo desafío. Ahí, con el peso de lo que percibíamos como pérdida, también incluía la intrincada realidad de cambiar nuestras propias perspectivas sobre el hogar. Algunos comenzaron a mirar más allá de la casa física, recordando momentos en los que nos uníamos en el jardín, riendo bajo el sol de verano, horneando en la cocina, creando nuestras primeras memorias. Este descubrimiento, aunque pequeño, parecía proporcionar una nueva luz en medio de nuestras luchas. Pero, justo cuando comenzamos a hallar una nueva dirección, mi padre interrumpió bruscamente, sus ojos llenos de pánico. Esperen. Hay algo más, algo que no he mencionado. El escalofrío nos recorrió a todos. El aire se volvió espeso, como si el tiempo se detuviera, dejando un espacio vacío y lleno de preguntas. ¿Qué más podía cambiar nuestras vidas en un instante? ¿Qué otra verdad nos esperaba, lista para revelarse en medio de la fragilidad de esa noche? Un silencio incómodo se instaló en la sala, interrumpido solo por el leve crujir de las sillas y el roce de las manos nerviosas sobre las mesas. Todos los ojos se centraron en mi padre, esperando que las palabras que siguieran equilibraran el peso de su revelación. Me he estado reuniendo con el banco, intentando negociar una extensión, pero no hay nada más que puedan hacer, dijo, y su voz se quebró. Me di cuenta de que la preocupación que había visto en él antes no solo se debía a la casa. Era algo más personal, más sombrío. Un susurro de incredulidad recorrió el grupo. Aquella casa no era meramente un refugio físico, sino el corazón latente de nuestra historia familiar. ¿Qué quieres decir con que no hay nada más que puedan hacer? Eso no es posible, intervino mi hermana, su voz era feroz, un rayo de rabia y desesperación. Siempre hay algo más que se puede hacer. Simplemente lo perdimos todo al no cumplir con los pagos, continuó, haciéndose más pequeño bajo la presión del grupo. Cada palabra suya se sentía como un golpe más, un miedo más que dejaba huellas en nuestras almas. La casa, nuestros ahorros, todo está en riesgo. No puedo prometer que encontraremos una solución en este momento. He cometido errores. Los murmullos se convirtieron en un torrente de voces, algunas llenas de desprecio, otras de preocupación. Quise intervenir, pero las palabras se me atoraban en la garganta. La rabia y la tristeza se entrelazaban dentro de mí. Necesitamos un plan, y tendremos que encontrar una solución juntos, repetí, más una súplica que una afirmación. Pero en cada uno de sus rostros, vi la mezcla de vulnerabilidad y miedo. Miré a mi hermana de nuevo, y los dos sabíamos que esto no era solo una crisis sobre una casa, era una fractura en la base de nuestra familia. La habitación se llenó de susurros discutidos, ideas fluyeron después de momentos de silencio cargados. Hicimos una lluvia de ideas sobre cómo recaudar fondos, desde ventas de garaje hasta donaciones, pero cada sugerencia parecía ingerir más desesperanza. A medida que pasaba el tiempo, algo dentro de mí se reveló. Quizá deberíamos explorar otras opciones, propuse de nuevo, un destello de luz entre las sombras. Tal vez no deberíamos enfocarnos únicamente en la casa. ¿Y si buscamos un nuevo lugar, un sitio más pequeño o más accesible? ¿Dónde podamos crear nuevos recuerdos y seguir adelante desde la pérdida? El silencio se volvió abrumador. Las reacciones variaron desde la incredulidad hasta la furia. Alguien en el grupo expresó su desacuerdo con ironía. La idea de dejar atrás el hogar de nuestra infancia era como una traición a nuestra memoria. La emoción de la noche, unida a la inseguridad económica,
creó un cóctel explosivo de sentimientos encontrados. Las palabras hirientes comenzaron a volar, y las heridas viejas resurgieron. Las discusiones se volvían gritos, las voces se elevaban más que el eco de nuestros antiguos recuerdos. Yo deseaba ser la voz de la razón, pero en cuestión de momentos me encontré en el ojo del huracán, navegando por corrientes incontrolables. La atmósfera se cargaba de resentimientos, reclamos y viejas heridas. La evidencia de nuestras inseguridades se mostraba ante nosotros. Éramos más que un hogar. Éramos la historia compartida en el calor de la sala, los abrazos después de una discusión, la risa en cada esquina del jardín. El amor se convirtió en rencor, la esperanza en desesperación. La fragilidad de nuestra unidad se convirtió en una línea delgada. En medio de la tormenta, el silencio regresó, y las miradas se desplazaron una vez más hacia mi padre. Si tan solo hubiera sido más honesto y hubiera buscado ayuda antes, no estaríamos aquí. Sus palabras resonaron en el aire aún cargado, como si cada una llevara la culpa que todos llevábamos. Entonces, como un destello, noté que mi hermana contaba lentamente hasta 10, con los ojos cerrados, buscando dudas que no podían ser respondidas. Papá, comenzó, su voz apaciguada. No eres el único aquí que ha sentido la presión de proteger a la familia. Todos hemos lidiado con esto, y te necesitamos para encontrar la forma de cambiar esta situación juntos. Nuestro hogar es más que solo ladrillos y ventanas. Es nosotros, juntos. Las conversaciones se suavizaron, algunas ideas sobre cómo avanzar comenzaron a surgir de nuevo, pero la tensión persistía. Cada uno de nosotros sabía que lo que estaba en juego era más que una casa o un sueño. Era nuestra vida, nuestros vínculos. De repente, sonó el teléfono, un sonido agudo que cortó el aire como un cuchillo. La tensión se detuvo y todos nos miramos, las respiraciones entrecortadas creando una expectativa angustiante. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Era el banco con más malas noticias? ¿Sería aquella la llamada que sellara nuestro destino? El día que debía ser de celebración se convirtió en un campo de batalla emocional. Ahora, más que nunca, nuestras vidas estaban entrelazadas por la incertidumbre, por las decisiones que aún debíamos tomar. ¿Sería posible preservar lo que éramos, mientras el futuro nos aguardaba cruel y desolado? Mientras aquel eco resonaba, nadie se atrevería a levantar el teléfono, porque sabíamos que a veces el regalo de la verdad podía ser más desgarrador que la pérdida misma. El teléfono dejó de sonar, pero el eco de su timbre vibraba aún en la sala. El aire se sentía denso, como una niebla que impregnaba cada rincón. Fue mi hermana, con la voz aún temblorosa, quien se atrevió a romper el silencio. Voy a contestar, declaró, llevando a cabo una acción que por un momento parecía capaz de acabar con la tensión. Se acercó al teléfono, cada paso resonando como un tambor en la cavidad vacía de la sala. No hubo celebración en esos momentos en los que el futuro pugnaba por abrirse paso a través del pasado. Aceptó la llamada, y mientras hablaba, todos nos agrupamos, prácticamente conteniendo la respiración a la espera de que su reacción nos diera alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Podía ver el cambio sutil en su expresión. La frente fruncida, los labios apretados. La angustia se reflejaba en sus ojos que iban de mirar a la ventana hacia nosotros. Finalmente, colgó y el tiempo se paró. Con voz más opaca de lo habitual, dijo, era el banco. Están dispuestos a ofrecer una última oportunidad. Pero hay condiciones. Las palabras fueron como un balde de agua fría que apagó momentáneamente cualquier atisbo de esperanza. ¿Qué condiciones?, preguntó papá, incrédulo y ansioso. Todos nos quedamos en silencio, esperando que lo que fuera a seguir tuviera la suficiente fuerza para contrarrestar la tormenta que habíamos desatado unos minutos antes. Necesitamos reunir una suma considerable de dinero en 3 semanas. Si no, perderemos la casa de todos modos. Sus palabras, claras y frías, hicieron que el corazón de todos se hundiera un poco más. La cruda realidad se precipitación como un torrente, desbordando los muros de la expectativa. Malgastamos nuestra oportunidad, bufó uno de mis hermanos, rencoroso. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Y ahí estaba. La ensordecedora sensación de impotencia que parecía trocar la esperanza en desesperación, un ciclo al que nadie quería someterse, pero que muchos conocían muy bien. La conversación volvió a girar en torno a la búsqueda de soluciones, pero la atmósfera era más pesada ahora. Con cada idea que se debatía, la mirada de mi padre perdía más brillo. Era como si la presión sobre sus hombros se incrementara al mismo ritmo que la desesperanza de no poder observar un camino por delante. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no pediste ayuda?, le reprochó mi hermana.
La distancia entre todos se hacía cada vez más evidente. Solo quería protegerlos, respondió él, con una fragilidad que mostraba lo expuesto que realmente se sentía en ese momento. No quería que llevasen la carga por mis errores. Su voz, aún rota, contenía un eco de amor que nos perturbó aún más. La revelación de la llamada nos unió en medio de la tormenta. Sin embargo, para mí, lo que me atormentaba era una pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi mente. ¿Hasta qué punto sería capaz de ceder por la familia? ¿Cuántos sacrificios estaría dispuesto a hacer en nombre de salvar aquello que alguna vez fue un refugio? Mientras cada miembro de la familia discutía estrategias para recaudar dinero, me sentía aún más distante, como un observador, atrapado en mis propios pensamientos. Las ideas iban desde realizar eventos hasta vender objetos, pero lo que empezaba a darme vueltas en la cabeza era otra cosa. Sabía que para salvar a la familia necesitábamos algo más que un simple plan, requeriríamos unión, pero también sacrificios. La presión para hacerlo de cierta manera oscurecía la esperanza. Fue entonces que una imagen aparecieron repentinamente en mi mente, una idea persistente que comenzó a formarse en la cresta de mis pensamientos. Mi negocio. Al haber ahorrado por un tiempo considerable, tenía un pequeño fondo que podría no solucionar todos nuestros problemas, pero significaría una oportunidad. La idea de sacrificarlo, sin embargo, me llenó de una mezcla de miedo y valentía. Estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Finalmente, después de horas de discusiones y propuestas, decidí que lo mejor era hablar con mi padre. Aguardé a que terminaran. Las exclamaciones de resignación y desconfianza en sus rostros, antes de que finalmente lograra llamar su atención. Papá, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Hay algo que quiero ofrecer. Puedo apoyarte, puedo poner mis ahorros en juego para ayudarnos a todos. Sé que no es la solución perfecta, pero creo que podría ayudarnos a conseguir lo que necesitamos y quizás encontrar un camino diferente que no implique perder todo lo que hemos construido. El silencio que siguió a mis palabras me hizo temer lo peor. Pero la expresión en su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de sorpresa y, después, de incertidumbre. ¿Estás seguro de eso? Su voz temblorosa parecía dudar de su propia capacidad para aceptar lo que había escuchado. Miradas confusas surgieron entre los demás, pero también había una chispa de atención, como si un nuevo rayo de luz comenzara a atravesar el espacio sombrío. Nunca imaginé que esto podría estar sucediendo. Mientras observaba la lucha interna de mi padre entre la necesidad y la preocupación que invadía su espíritu, me di cuenta de que el verdadero reto estaba en encontrar una solución que une, seguido de la disposición a dejar ir aquello que alguna vez supimos valorado, pero que quizás ya no nos definía de la misma manera. La sala estaba silenciosa, cargada de emociones encontradas y dudas, cuando de repente, el sonido de un ladrido nos sobresaltó a todos. Nos volvimos hacia la ventana y allí estaba el perro de la vecina, ladrando insistentemente hacia la calle. Y fue entonces que la imagen de una dirección insospechada iluminó repentinamente mi mente. ¿Podría la respuesta que todos buscábamos venir de un lugar que no considerábamos? ¿Y si abordáramos a la vecina? Ella tiene una conexión con el banco, tal vez pueda ayudarnos a conseguir mejores términos. El murmullo de pensamiento se transformó en un clamor de esperanza, mientras el ladrido persistente del perro resonaba en la real atención que de pronto despertaba. Más que la casa, lo que estaba en juego era nuestra historia. La boda de mi hermana se había convertido en un espejo distorsionado de lo que una vez fue alegría. La realidad se había colado entre los regalos y sonrisas, dejando un rastro de incertidumbre en su lugar. Mientras las risas resonaban en un eco lejano, yo yacía sumergida en una tormenta de emociones, la carta pesando como una losa en mi alma, recordándome que todo podía desvanecerse en un instante. Después de que el discurso del novio se apaciguó, tomé la mano de mi hermana con más fuerza. Vamos a hacerlo juntas, le dije, sintiendo que el compromiso de enfrentar el desastre nos uniría aún más. Ella asintió, y por un momento, el peso de la carta se sintió más ligero, como si hubiésemos encontrado un rincón seguro en medio del caos. No podíamos permitir que la incertidumbre nos dividiera. La casa, nuestros recuerdos, no eran solo ladrillos y cemento. Representaban un refugio, un testigo silencioso de nuestra historia. Si teníamos que luchar por ello, entonces lo haríamos. Pero esta vez, no estaríamos solas. Esa noche, después de que las luces se apagaron y la música se desvaneció, todos nos reunimos en el jardín, un espacio donde las risas se habían transformado en murmullos de preocupación. La atmósfera era tensa, pero yo podía vislumbrar en los ojos de mi padre una determinación inesperada. Era tiempo de que él hablara, de que compartiera su verdad. Lo siento, empezó él,
su voz resonando entre los murmullos del viento. No he sido honesto sobre nuestra situación. Intenté protegerlos del dolor, pero estaba equivocado. Esa sencilla declaración, al fin, liberó una presión acumulada, y la atención se centró en él. He estado buscando soluciones. No quiero que pierdan la casa. Aún hay tiempo, un ligero murmullo recorrió a la multitud. No quería una reprimenda, quería un camino. Era momento de construir, no de destruir. Por favor, continuó, quiero que trabajemos juntos. La amenaza es real, pero aún podemos hacer algo. Mis ojos se encontraron con los de mi hermana. Era el momento de unir todas nuestras fuerzas. Si todos aportamos algo, sugerí, quizás podamos recaudar el dinero necesario. Mi pequeño negocio puede ayudar. Sentí que el ardor en mi estómago se transformaba en algo más sólido, un impulso que nos llevaba hacia adelante. Yo también puedo, ofreció mi hermana, su voz renovada por la determinación. Aquel fue un acto de valentía que iluminó la noche. Y así, cada uno comenzó a proponer ideas, comenzando a tejer una red de apoyo. No éramos solo una familia, éramos un equipo dispuesto a luchar por nuestra historia. La conexión entre nosotros creció en la medida que compartíamos nuestras contribuciones, nuestros tiempos, pero también nuestras inseguridades. Las risas brotaron nuevamente en los rincones de la conversación, cada palabra tejiendo un nuevo hilo en nuestra historia. Luego, justo cuando sentíamos que la energía comenzaba a fluir, un murmullo se extendió. La vecina, la que tenía la conexión con el banco, era parte del círculo de la familia de mi padre. Quizás, solo quizás, su palabra podría ser el puente hacia la salvación. No podía evitar sentirme conmovida. Habíamos comenzado como una familia desgarrada, pero a medida que hablábamos, la conexión se hacía más sólida. Había esperanza en los rostros de cada uno. No éramos solo un grupo luchando contra un destino desafiante. Éramos un hogar dispuesto a preservar lo que era verdaderamente importante. La llamada a la vecina se hizo, y con cada segundo que pasaba, la ansiedad se multiplicaba, pero también la certeza de que todo aquel desasosiego que habíamos sentido continuaba mutando. Fue ella quien, en ese instante, similar a la brisa que acaricia los campos al amanecer, pronunció aquellas palabras que cambiarían todo: puedo ayudar, puedo hablar con el banco. Ese momento marcó un hito. Había en nosotros un nuevo sentido de propia importancia. La casa ya no era solo la imposibilidad de perder un lugar físico, era un símbolo de nuestra resistencia y del amor que anhelábamos proteger. Continuamos hablando, cada miembro un indispensable engranaje dentro de ese esfuerzo colectivo, y cada contribución contaba, cada historia que se narraba, tejía un nuevo horizonte. Mientras mi hermana y yo pactábamos con demandas y quién sabía qué más, entendí que lo que habíamos hecho esa noche no fue solo luchar por la herencia. Era la belleza de enfrentar todo con el compromiso de no dejar escapar aquellos lazos familiares que nos unían, sin importar las tormentas externas, y cuando la neblina del futuro comenzó a levantarse, supe que éramos más que simplemente los cuidadores de una casa. Era el amor lo que realmente protegíamos, las memorias que más importaban, y la promesa de que, sin importar lo lejos que nos llevara la vida, siempre estaríamos juntos. Entonces, la frase que brotó de mi corazón mientras miraba a mi hermana y a mis seres queridos fue: no importa dónde esté nuestro hogar, mientras estemos juntos, siempre encontraremos la luz en la oscuridad.